Hare Krishna, devotos, muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Bhakti 360, como todos los jueves, aquí a través de las redes de Hare Krishna Mar del Plata, en este programa específicamente diseñado para trazar puentes, hacer lazos, encontrar conexiones y vínculos entre la antigua cultura espiritual del Bhakti Yoga y el mundo contemporáneo occidental en el cual vivimos todos. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y hoy vamos a estar metidos por segunda vez dentro del universo del Hatha Yoga con sus conexiones con el Bhakti Yoga, y para lo cual tenemos un invitado muy especial en este episodio, que es Jivananda Das. Hare Krishna Santos, mis reverencias, ¿cómo va? ¿Todo Hare bien? Krishna, Prabhu. Bien, ¿y tú? Muy Muchas gracias bien, por la invitación. desde la República del Uruguay. Sí, andamos aquí en Uruguay, Muy bien. cruzando el charco. Bueno, contanos, para que los devotos y las personas que están viendo te conozcan un poquito, contanos dónde estás, qué estás haciendo. Tengo entendido que estás en tu salón, en tu sala de práctica de yoga. Contame un poquito cómo viene todo allá en Uruguay. Bueno, sí, mirá, estoy viviendo acá en Uruguay. Bueno, contento. Yo hace unos años incursioné en lo que es el Hatha Yoga y las prácticas. Y bueno, y es a lo que me estoy dedicando en estos últimos tiempos. Ya hace unos años, dando clases, no solo en mi casa, que es en un saloncito donde practicamos, sino también en instituciones deportivas, en escuelas, en jardines, yoga en los niños, en los adultos, Claro, y bueno, incursionando esta rama tan interesante, ¿no? Y tan necesaria, que es como nos permite ir hacia adentro. claro, está bueno. No sé cómo será en Uruguay, pero me imagino que será algo similar a la República Argentina y también al resto del mundo, donde podemos ver que en los últimos 10, 15, 20 años ha habido una explosión de práctica de Hatha Yoga. Y de hecho, me consta, porque lo conozco, lo sé, doctores clínicos, ¿no?, que hasta le recetan a sus pacientes: che, estás estresado, te duele la rodilla, andá a hacer yoga, ¿no? O sea, ahora ya como que antes era, no sé, para algunos locos, supongamos, pero ahora ya directamente te lo recomienda, te lo receta un médico. Me imagino que en Uruguay es algo similar. Sí, bueno, es tal cual como tú decís. Muchas de las personas que vienen a mis clases me dicen, mirá que el médico me mandó porque me duele la espalda, o me recomendaron que como tengo un poquito de ansiedad, que hace muy bien. Y sí, bueno, son esas conquistas, ¿no? Que muchas veces se logran por la sinceridad, la convicción, cuando uno emprende un proceso y hay seriedad, ir conquistando, ¿no? Esferas que al principio son un poquito más reacias de cierto público, que después entienden que es una alternativa y que es una herramienta, ¿no? Que nos permite desarrollarnos en distintos niveles, ¿no? Claro, Que haya un claro. reconocimiento de los médicos es sumamente importante y es beneficioso, ¿no? Porque si bien la práctica en muchos casos tiene otros fines, pero el hecho digamos, de equilibrar nuestra dimensión física con la dimensión de la respiración y emocional hace que sea muy efectivo, ¿no? Y reconocido por las autoridades médicas. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Contame un poco cuál sería como tu especialidad o cuál es la rama, la disciplina de yoga a la cual te estás dedicando, porque entiendo que dentro del mundo del Hatha Yoga o de yoga físico hay distintas como prácticas, disciplinas, tradiciones y demás. Específicamente, ¿cuáles trabajamos? Sí, mirá, yo integro todas las herramientas, ¿no? que pueda concebir de yoga que me sirvan, ¿no? Cuando yo empecé estudiando, me formé con Ekanath Das, devoto que viaja mucho a Argentina, que hace talleres, en la línea del yoga de Swami Sivananda. Yoga integral, Hatha Yoga, ¿no? Y bueno, y ahí pues fui haciendo todo un proceso en el cual fui conociendo lo que es la parte de la tradición, en lo físico, la respiración, todo lo que uno empieza aprendiendo al principio, asanas, pranayama, ¿no? Entonces estuve practicando un tiempo, un poquito antes de hacer el instructorado ya había conocido el yoga, el profesorado, y bueno, y después pasa lo que pasa, ¿no? Que uno después con el tiempo tiene la necesidad de querer compartir el conocimiento, Claro.
empezamos a animarnos a darnos clases, y ahí empieza otra etapa que es completamente distinta, ¿no? Que es conocer el otro, Claro. ver las necesidades que tiene el otro, y empieza, si bien lo otro es un aprendizaje, me parece que empieza el verdadero aprendizaje, ¿no? Krishnamacharya, por ejemplo, que fue un gran yogi, tenía una frase muy bonita que decía que uno debe adaptar el yoga a la gente, y no la gente al yoga, ¿no? Y ahí empieza todo eso, ¿no? Que cada individuo es distinto, tiene distintas necesidades. Bueno, el hecho y la fortuna de poder también, ¿no? Practicar el Bhakti Yoga hace que haya un colchón de técnicas también que se puedan volcar y que en conjunto sean muy efectivas, ¿no? Claro. Ahí recién dijiste algo que es interesante, que ya es un primer contacto entre Hatha y Bhakti, que es el hecho de compartir, ¿no? Llega un momento donde uno se empapa de la información, pero no quiere ser como egoísta, sino que se la quiere dar a otra persona, ¿no? Y eso también es muy como del Bhakti Yoga, esta idea que a veces hablamos de predicar, ¿no? Hay que salir a predicar, pero en realidad es salir a compartir, ¿no? Yo recibí una herramienta o recibí algo que me hizo bien, ahora quiero que todo lo demás también esté bien. Y veo que eso también está mucho en el Hatha Yoga, ¿no? Alguien empieza a practicar y al tiempito ya quiere como, che, mira, puedes respirar así, o mira, ¿por qué no te sentás de esta forma? ¿No? Y ya está como intentando ayudar al otro. Exactamente, Prabhu, es así. De hecho, yo pienso que el avance de todo aquel que busca un conocimiento, una disciplina que incentive el desarrollo personal es justamente ese, ¿no? Compartirlo, ¿no? Claro. Es ahí cuando está el néctar, ¿no? Cuando está la evolución del individuo, ¿no? Y es gracias a eso, ¿no? Que uno también descubre otras facetas y también aprende, porque aprendemos más compartiendo que reteniendo el conocimiento, ¿no? Cuando vos ves el otro, la otra persona en la que compartís lo que te enseña, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sí, Yo sí, la sí. verdad que parte de la experiencia que tengo o del crecimiento o el desarrollo que he tenido se lo debo a las personas que han venido a practicar acá, ¿no? Aprender de sus necesidades y de cómo el yoga tiene un concepto universal, inclusive con el Bhakti, ¿no? Claro. Cómo uno abordar a personas que tienen distintas necesidades, ¿no? Hay personas que las cautivan distintos aspectos. Entonces, la conciencia de Krishna, como está en todo y está en un plano absoluto, se puede transmitir de infinitas maneras, ¿no? Bueno, al igual que el yoga, ¿no? Y es muy Tal cual. importante. Contame, antes que empecemos con las semejanzas, las similitudes o los puntos de contacto entre una práctica y la otra, ¿cómo fue que llegaste al Hatha Yoga? Cuando llegaste al yoga, ¿ya conocías el Bhakti, conocías conciencia de Krishna o fue al revés? Primero conociste Hatha Yoga y después conciencia de Krishna. Mirá, fue todo muy juntito. Todo en paralelo, todo Muy en ahí. paralelo. Entonces, claro, a mí todo esto es como que, viste, cuando a veces de repente dividen mucho, ¿no? Si bien obviamente hay... Pero yo le encuentro tantas cosas en común que es muy difícil separar. Yo más o menos me hice vegetariano un poquito antes del 2007. Entonces tenía unos amigos que habían ido a yoga, clases de yoga también, de la línea de Sivananda. Y yo le dije, en un momento que tenía ganas de practicar yoga, entonces él me prestó unas hojitas que venían engrampadas ahí, que tenían algunas posturas. Claro. Bueno, y ahí empecé, ¿no? Empecé a practicar, a ver qué eran las asanas, me compré una terilla, dije, bueno, después voy a ver si empiezo a incursionar, pero quiero por lo menos tener alguna herramienta, saber qué es, empapar. Estaba investigando, indagando, ¿no? Y bueno, y de repente mi madre estaba viajando en colectivo, en ómnibus, y bueno, y sube un Hare Krishna, haciendo Sankirtan. Y me parece que tú lo debes conocer, Krishna Madhavasyan. Devoto que ha viajado mucho por distintas partes, que creo que ahora anda por México, estuvo por Argentina, y bueno, y en Uruguay haciendo Sankirtan, le distribuyó unos libros a mi madre. Uno de ellos era el karma. Entonces a mí siempre, en casa, siempre esos temas estuvieron en la mesa, bueno, sin que mis padres
conocían a la filosofía de Krishna, ya tenían incorporado el conocimiento de que uno no es el cuerpo, el karma, la ley de acción y de reacción. Entonces eran terminologías que estaban en casa, ¿no? Que se hablaban o que se conversaban. Entonces lo empecé a leer y me recopé, me reenganché. Aparte decía yoga y bueno, y coincide con el hatha yoga, ¿no? Esa palabrita que andaba ahí. Y bueno, y ahí fue cuando empezó todo el proceso de indagar y de practicar los dos senderos, ¿no? Empecé ir al templo, que estaba en Guayabo en aquel momento, a hacer sadhana, interiorizarme acerca de los libros, y bueno, y también conocí a Ekana, que era devoto, entonces él me comentó que yo iba a empezar un curso, yo sabía que hacía yoga, me empecé a asociar con él, porque quería un poco curiosear ahí, y bueno, Claro. y enseguida empezó la práctica y fue todo muy junto, ¿viste? Está bien, todo al mismo tiempo. o todo. Todo muy ahí. Sí, 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 sí. Y bueno, Bueno, y estuvo bueno, ¿no? sí, me imagino que sí, claro. Y contame un poco, vos decías que ves que ambos universos están como muy unidos. Yo comparto esa opinión. Para mí hay mucho de la práctica del yoga hatha, o sea, el yoga físico, el yoga del cuerpo, que está muy unido a la práctica del Bhakti Yoga. De hecho, hay una famosa cita de Srila Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, donde él dice que no hay diferencia entre Ashtanga Yoga y Bhakti Yoga, ¿no? Porque básicamente los mismos pasos de Yama Niyama, de Pratyahara, de Dhyana, o sea, el Bhakti Yoga y también es una persona que tiene que tomar decisiones éticas y morales, decidir autorregularse, controlarse, tiene que meditar, tiene que hacer introspección, entonces no hay tanta diferencia, creo que los dos opinamos igual en este punto, pero contame un poco vos cuáles serían las similitudes o los puntos de contacto que vos ves. Por ejemplo, nombraste a Krishnamacharya, que es un gran maestro del Hatha, que además era un Bhakti Yogi. Exactamente, Prabhu. Mirá, la conexión que tiene es impresionante. La verdad que si uno empieza a unir los puntos a tal punto como tú decís, prácticamente no hay diferencia, simplemente es abordar una realidad de distinto modo, ¿no? Si nosotros nos adentramos en lo que es la parte de la fisiología yógica, toda la parte sutil que compone como el individuo, se habla de una terminología que se llama panchakoyas, que serían las 5 envolturas, ¿no? O sea, la primera tenemos el cuerpo, ¿no? Que sería Namaya Koya, después tenemos la parte sutil, energética, que la regula el pranayama, que es Pranamaya Koya, Mano Mana Koya, que es la parte mental, Vijnana Maya Koya, que es como el discernimiento, la sabiduría de una mente en sattva, en bondad, y después viene Ananda Maya Koya, que es el ser. Entonces, la literatura yógica dice bueno, que estas envolturas nos componen como individuos, ¿no? Claro. Y el Hatha Yoga vendría a ser un proceso que empieza, digamos, desde afuera hacia adentro, ¿no? Bueno, soy un individuo, tengo un cuerpo, respiro, tengo una mente. Poner la casa en orden es empezar a entender esa realidad para luego proyectar lo que puedo llegar a ser. Es decir, ese estado de esas envolturas, que lamentablemente en estos tiempos están distorsionadas, se conectan, se acoplan de modo tal que puedo evolucionar y puedo encontrar la armonía. El Bhakti Yoga, también, sin nombrar las panchakoyas, trabajan en todo eso. Claro. Porque se hace un hincapié en la parte de Mano Maya Koya, que es la parte mental, la parte emocional. Entonces, de repente un proceso empieza un poquito más desde afuera, yendo hacia adentro, y el Bhakti Yoga empieza desde adentro, yendo un poquito hacia afuera, porque también cuando cambia la mente, cambia la conciencia, cambia todo. Claro, Entonces, está bueno esta perspectiva que planteas que, claro, Hatha Yoga es de afuera para adentro, Bhakti Yoga es de adentro para afuera, ¿no? Pero el objetivo es el mismo. Exactamente, ¿no? Y la conexión, los puntos en común, digo, son infinitos, ¿no? Por ejemplo, si uno agarra lo que es la parte de la Ashtanga Yoga de Patanjali, Yamas y Niyamas, hay un libro muy hermoso que tenemos nosotros, de Rupa Goswami, Lupayamrita,
habla del trato de los devotos, ahí están los llamas y ni llamas, en ese famoso verso, cuando dice que hay que controlar la lengua, hay que controlar los sentidos, en ser un go swami, un amo de los sentidos, no un godasa, o sea, un sirviente de los sentidos, ¿no? Y los llamas y ni llamas son principios y observancias éticos, internos y externos, que permiten justamente eso, ¿no? Generar una plataforma en la cual haya un estado evolucionado de conciencia, un soporte para que empiece la espiritualidad. Si no está eso, no podemos ser amos de nosotros mismos, somos esclavos de nosotros. Entonces ahí hay un punto. Sí, tal cual. Después, por ejemplo, todo lo que es la parte de asanas, de pranayamas, también, ¿no? Por ejemplo, hay un pasatiempo muy lindo en el néctar de la devoción, en la página 98, cuando hablan acerca de la meditación. Ese brahmana que vivía en el sur de la India, que no tenía dinero, Claro. y que necesitaba adorar a Krishna, adorar al Señor. Entonces los devotos Vaishnavas le dijeron, bueno, mirá, si tú meditas, ¿no?, en Krishna y meditas cómo le ofreces el servicio, él puede, digamos, proporcionarte ese néctar y esa sabiduría. Y él fue así. Explicaban que él se sentaba cerca de los ríos sagrados, hacía asana, pranayama, y bueno, y gracias a su meditación pudo volver a Vaikunta con el señor Narayan, ¿no? Estaba tan absorto en la meditación que, como no tenía dinero, en un momento estaba preparando un arroz dulce y dijo, ay, se lo ofrezco a la deidad del Señor. Y cuando quiso probar, tocando, se quemó el dedo y rompió la meditación, y ahí observó que su dedo, en verdad, se había quemado, ¿no? Claro, una meditación de verdad, una meditación profunda. Una meditación de verdad, ¿no? Entonces, digo, eso también está en los Yoga Sutras, cuando tú decías la cita de Prabhupada, que prácticamente no hay diferencia, es que es así. Yo la otra vez estaba leyendo un comentario acerca de los Yoga Sutras, y bueno, y ahí decía que inclusive Patanjali había tomado muchos elementos del Samkhya Yoga de Kapila, pero que le había introducido Ishvara Pranidhana, ¿no? O sea, la devoción a Dios. Y en realidad, o sea, eso ya estaba, lo que pasa es que hubieron dos Kapilas, ¿no? Un Kapila verdad que no era la encarnación de Krishna, entonces en realidad Patanjali se basó en gran parte en Bhakti, ¿no? Sí, tal Que es muy cual. importante. Sí, bueno, vos recién mencionaste los Yoga Sutras, que es como así como la Biblia, ¿no?, del Hatha Yoga, y me ha tocado a veces ofrecer charlas o talleres acerca de los Yoga Sutras, y lo que he descubierto es que la mayoría de los practicantes de Hatha Yoga lo conocen, pero como de nombre, no han tenido como una experiencia directa de leerlo o de estudiarlo, y de hecho muchos creen que es un libro como de asanas, ¿no?, que ahí están como las posiciones, cuando en realidad es un libro de filosofía, ¿no?, donde hay mucha cuestión que tiene que ver con conceptos, hay mucho estudio, de hecho hay mucha psicología, ¿no?, hay mucho estudio sobre la mente, qué es la mente, cómo controlar la mente, y están los conceptos espirituales, como decís vos, ¿no?, que de hecho Patanjali en un momento se larga en el primer capítulo a hablar acerca de Dios, ¿no?, y empieza como a describirlo y dice que se puede enunciar con el Om, que es lo mismo que se dice en el Bhagavad Gita, o habla acerca de la devoción, que también es lo mismo que dicen las escrituras del Bhakti Yoga. ¿Qué experiencia has tenido vos con los Yoga Sutras y cuando lo has leído, lo has estudiado, o incluso con el público o con tus alumnos? Sí, bueno, es un texto recurrente y es tal cual, está pasando eso que es muy lamentable, que es lo que tú decís, que es que muchas personas a veces se acercan al yoga y no tienen un concepto de lo que es Patanjali, o como tú decís, que lo asocian directamente con una práctica de asanas, de posturas. Lo que pasó que en esta última época, Patanjali, que fue un gran gurú de yoga, generó gigantes dentro Claro, del yoga, ¿no? claro. Iyengar, Indra Devi, Patavi Joyce, y Patavi Joyce denominó a su sistema Ashtanga Yoga, ¿no? Pero en realidad
o sea, sin desmerecer lo que era su obra, que es gigante, tiene elementos de la Astanga Yoga, pero claro, hace mucho más hincapié en lo que es la parte de asana. Entonces, hoy en día en la actualidad como que se ve, digamos, solo el aspecto de lo que es una serie física, y en Claro, realidad no es así. La obra de Patanjali es muy profunda y hay que hacer honor y justicia a su obra porque él sistematizó el Yoga Darshan, ¿no? Es como es el fundador de toda esa obra. Y hay que tenerla presente, porque inclusive una capacidad y una visión que no es ordinaria para Prabhu, en el sentido de que él, cuando habla de Dios también, que habla de... podría haber dicho algún nombre, claro, pero él quiso que su obra fuera universal y que se pudiera entender. Es como una guía de cómo poder llegar a la realización de Dios y al ser universal, abarcar todo, ¿no? Si él de repente quizás hubiera introducido algún nombre en especial, quizás claro. tal vez hubiera fragmentado, ¿no?, la conciencia de otras personas y en realidad su propósito era mucho más profundo, ¿no? Yo siempre trato de tenerlo presente, de leer los Yoga Sutras, recordar algún momento, alguna situación, y también de hablar de Patanjali y de incorporarle, ¿no?, conceptos filosóficos a las personas que vienen a practicar, ¿no?, que por suerte desarrollan esa sensibilidad, ¿no?, que no solo es lo físico. A veces las personas vienen por algo físico, pero después ven que es un sistema, es una ciencia, ¿no?, una Claro. ciencia espiritual, física, energética, que involucra muchas cosas que son interesantes, ¿no? Está bueno. ¿Cómo es eso con respecto a los alumnos? Digamos, no sé, no digo porcentajes pero siempre hay, ¿no? Me imagino alguno que es más curioso que el resto y no profe, ¿y esos libros que están ahí o esa imagen que está en el cuadro, ¿no? Siempre hay alguna consulta, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Por suerte sí, ¿no? Yo pienso que esa chispa está latente en todos, ¿no? Y por suerte somos todos seres curiosos. Y sí, con el tiempo se van dando charlas, aparte que vienen de repente un ratito antes a la clase, y tú qué haces, y a qué te dedicas, y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Claro, Muchas veces también, bueno, cantamos mantras o de repente también contamos algún pasatiempo. Este pasatiempo del néctar de la devoción, cuando hablamos de meditación siempre lo tengo presente y se lo transmito, inclusive lo que es la parte de asanas también, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo que se da en los Yoga Sutras, que es justamente en la parte que habla de asanas, ¿no? Y cómo también hay una conexión con un verso del Bhagavad Gita, o al menos yo lo entiendo así, el mantra, el Sutra 246 y 247, ¿no? Que dice que una postura, por ejemplo, tiene que tener stira y sukha, firmeza y comodidad, ¿no? Y el verso siguiente, el 247, habla de ananta, que claro. si bien anteriormente habíamos hablado que Patanjali en ningún momento nombra o le da nombre a Dios, a un Dios en particular, al nombrar a Ananta indirectamente está hablando de Vishnu, ¿no? Y dice que es el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo uno de repente en la postura o en la vida tiene que tener firmeza y comodidad, ¿no? Y el ejemplo indicado de Ananta, que es la serpiente, ¿no?, que contiene al señor Vishnu y a su vez le da descanso a él y a su vez contiene también a lo que es el mundo y el universo, ¿no? Claro, sí, 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 Y tal cual. de cómo Stira y Sukha no solo puede estar en un asana, en una postura de yoga, sino en la mente. Nuestra mente tiene que ser firme y cómoda, nuestra respiración también, porque si no estamos alterados. Y el verso del Bhagavad Gita, el 2.14, el Matrans Parsat Kaunteya Satoshna Sukha Dukadagama Pajino Nityastam Titishaks Vavarata, en cierto punto también evoca eso, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa? Uno debe de tolerar la aflicción temporal, la felicidad, debe trascender, así también como ocurre, ¿no?, con el invierno, con el verano, ¿no?
todas esas cosas que generan sufrimiento, uno debe de tener una mente ecuánime, ¿no? Claro. Trascendiendo eso, un estado de bondad, de Vishuddha Sattva, ¿no? Que no esté sumergido en la dualidad. Para tener también estira y sukha, tiene que haber lo mismo, porque si no hay esa cuota de bondad, de firmeza, uno se desestabiliza, ¿no? Sí, tal Y cual, eso tal cual. en el Bhakti está en el yoga, ¿no? Son puntos que te llevan a siempre como a lo mismo, ¿no? Claro. Al encontrarte, ¿no? No, y está bueno esto que mencionás el concepto de asana según Patanjali, porque da una vuelta de tuerca bastante importante, porque quizás tocando de oído o viendo de afuera, uno entiende asana simplemente como una cuestión física, ¿no? Que yo estoy contorsionando mi cuerpo de un modo determinado, pero entender como postura, o sea, postura frente a la vida, postura emocional, postura psicológica, como que acá estoy yo, esto soy yo, de esta forma me voy a parar, de esta forma estoy cómodo expresándome, ahí ya es otro, significa yo puedo hacer asana cuando estoy en la cola del supermercado, ¿no? Yo puedo estar haciendo asana todo el tiempo, no necesariamente arriba de una mata. Exactamente, es una actitud de vida el encontrar el equilibrio, ¿no? Ese estado de bondad que trasciende la dualidad, no que solamente se identifica con algo que es bueno. Y es así, y también lo refleja el mantra 214. Prabhupada daba el ejemplo en el significado, ¿te acordás cuando nombraba el mes de Maga, creo que es, que hace mucho calor y las personas que cocinan tienen que tener ese estado en la vida, ¿no? Esa trascendencia. Claro. Uno siempre tiene que entender que inclusive en la obra de Patanjali, cuando habla de asanas, da 2 sutras. Sin embargo, a veces, cuando no se aprende las yoga yastras, las escrituras, desde una tradición, desde una sampradaya, surgen todos esos malos entendidos, ¿no? Claro. O sea, es todo un tratado súper profundo y las escuelas de yoga, la mayoría, agarran estos 2 sutras y en realidad discuten abiertamente acerca de, no, esta es la mejor manera de enseñar asanas, esta es la mejor, y omiten algo que es muy importante, que es todo el contexto que hay detrás. Porque Patanjali es muy simple, ¿no? Porque de hecho es algo simple. Firmeza y comodidad. Después todo lo demás viene después, ¿no? Y sin Sí. embargo, muchas veces pasa eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos también mencionaste algo interesante que es un súper vínculo entre el Bhakti y el Hatha, que es el tema de los mantras, ¿no? Que siempre que vamos a un centro de yoga, a un instituto de yoga, creo que cualquier persona que haya hecho Hatha Yoga también tiene experiencia con los mantras. Y los mantras además son algo como fundamental dentro de la cultura del Bhakti Yoga. Entonces ahí también tenemos como un vínculo, un contacto. Quizás no cantemos los mismos mantras, pero digo, la ciencia o la práctica de cantar himnos sagrados existe en ambas tradiciones. Exactamente. De hecho, el poder de la mantralización, de la tradición, de la devoción al guru está presente. Cuando Yogi Swatmaram, el autor del Hatha Yoga Pradipika, empieza hablando toda esa sucesión de maestros y habla de la importancia de lo que es la mantralización, el respeto, el guru seva, el servicio a lo que es el guru. Muchos otros textos como el Yoga Yajnavalkya o el Yoga Rajasya también dicen que uno, por ejemplo, cuando practica pranayama, puede recitar el mantra de su deidad. Si uno tiene una relación con alguna deidad personal o algún tipo de relación con Dios, uno puede, mientras hace los ejercicios de pranayama, meditar justamente en algún mantra de la deidad, el mantra Hare Krishna, el mantra de Shiva, el mantra de Ganesh, dependiendo, o en el mantra que desees, ¿no? Muchos utilizan el Soham, otros el Sodas, en fin, está sumamente presente. Está presente el Karma Yoga también, el Bhagavad Gita es una obra excelente. Vos fíjate que Krishna, en esa pequeña conversación con Arjuna, explica prácticamente todos los sistemas de yoga, entra todo para vos. Todo, ahí está todo ahí. El Karma Yoga, el Buddhi Yoga, ¿no? Dice que este sistema también, cuando Arjuna se siente complejo, porque concibe que el sistema de yoga que Krishna le estaba
explicándolo muy complejo, era un sistema de Hatha Yoga, ¿no? Claro. Que él lo consideraba difícil, y es ahí cuando Krishna le empieza a hablar del Bhakti Yoga y de cómo es el yoga de la era para poder encauzar la conciencia. Pero Krishna le dice, yo este sistema se lo enseñé a Vivashvan, el dios del sol. Quiere decir que toda esta terminología, el karma, el mantra, Buddhi Yoga, que es el Dhyana Yoga no refinado, no el conocimiento, está presente siempre. Claro, Y claro. en las distintas escuelas también, sobre todo cuando son de yoga integral, ¿no? El karma, concebir una acción positiva, muchas escuelas lo ven como desapegarse, ¿no? De los resultados, el dhyana, que es el conocimiento, también, ¿no? Como un puente hacia la realización interior. Está todo sumamente conectado, ¿no? Sí, sí, sí. Y está bueno también entender que en el contexto del Bhagavad Gita, mismo el yoga es de origen divino. O sea, como vos decís, ¿no? Es Dios, es Krishna, el que enseña originalmente la ciencia del yoga, primero a los devas, a los semidioses, los seres celestiales, y después finalmente llega hasta el ser humano. Entonces, básicamente cuando hacemos yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, o sea, cualquier tipo de disciplina yógica, estamos como conectando de un modo u otro con este puente divino que en última instancia vuelve a la fuente, vuelve a Dios. Exactamente. Si nosotros entendemos lo que es la realidad es conformada, es creada y es sostenida por Krishna. Entonces no hay nada que escape. Pasa que nosotros, al tener una naturaleza también mental y al tener capacidades también limitadas a nivel corporal, lo que es esta dimensión, siempre también tendemos a clasificar. Claro. El yoga no es algo que se parte como una habitación, acá tengo el cuarto, acá tengo el baño, está todo junto, ¿no? Entonces, hay karma, hay dhyana. Lo que pasa es, claro, de repente tú podés abordar la realidad con una herramienta, digamos, que tú seleccionás, que es acorde a tu bioenergía, a tu estado emocional, o a lo que sea, y podés tener una tendencia a que te guste más en los mantras, o una tendencia a ser más corporal, o más emocional con el bhakti, o una tendencia al servicio relacionado con el karma yoga. Claro. Entonces, tenemos que entender que como individuos, hoy en día, cuando estamos sumergidos en el sufrimiento o en la ansiedad, estamos desafinados. Somos como un instrumento que está desafinado. Y que todas estas disciplinas y las disciplinas espirituales nos ayudan a afinarnos, ¿no? Entonces, los distintos angas o miembros que puedan tener el yoga son como herramientas con las cuales nosotros conectamos y podemos decir, bueno, me afino con esta forma, ¿no? Me ajusto mi frecuencia con la realidad desde el conocimiento o desde el bhakti o desde el karma. Y bueno, y por ahí pasa el proceso. Sí, 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 tal cual. Y también me gustaría que si pudiéramos charlar un poquito sobre algo que comentaba recién, que es muy importante, no solo en el Bhakti y en el yoga en general, sino que también he hecho entrevistas con devotos que se especializan en artes marciales, y ahí también es importante el concepto del guru, el maestro, el docente, ¿no? Tiene que ver a alguien fidedigno, a alguien que realmente entienda la ciencia para poder compartirla y dársela a la próxima generación, que es, como dije, es importante en las artes marciales, también es importante dentro del universo del yoga, el concepto del guru, el maestro. Sí. El guru es un canal transparente, ¿no? Entonces, también hay que entender que hay distintos niveles de comprensión. Uno puede ser un estudiante, uno puede ser un profesor. Ser un guru es alguien que entrega su vida y que tiene una conexión muy fuerte con la divinidad, con Krishna. Está sumamente comprometido con lo que desea practicar y es un canal transparente por el que fluye el conocimiento y es la esencia corporificada de Claro. todo lo que incorpora teóricamente también lo practica, ¿no? O sea que no hay un estado desfasado de lo que dice a lo que hace, sino que están absolutamente unidos. Es esencial. Por ejemplo, a mí me gusta cuando leo la biografía de Krishnamacharya o cuando hablan de él. Él fue una persona que fue excepcional, al igual que Prabhupada, ¿no? Él era un brahmana, pertenecía a la Sri Sampradaya, vivía en el sur de la India,
tuvo pila de formación en Nyaya, que es la lógica, en Samkhya, estudió yoga en el Tíbet con Claro. Ramamohan Das Brahmachari, tuvo un conocimiento profundo de lo que es el Vedanta, volvió, practicó, enseñó y rompió esquemas, porque un gurú está apoderado por Krishna, al igual que estuvo apoderado Prabhupada, Claro. y son personas que son conservadoras en lo que tienen que conservar. El conocimiento hay que preservarlo para que no se distorsione. Pero son sumamente revolucionarias cuando tienen que ser revolucionarias. Krishnamacharya fue el pionero, por ejemplo, en enseñar a las mujeres occidentales, siendo un brahmana, un sacerdote, ante una sociedad tan conservadora, ¿no? En lo que es el yoga, toda esa cuestión, solo el guru y solo el discípulo. Y Prabhupada hizo lo mismo cuando vino a Occidente. Tal cual, tal cual. La misericordia, ¿no? de que la mujer esté en una posición en la que se pueda elevar espiritualmente y que está a la par del hombre, viendo que somos todos almas y que tenemos las mismas oportunidades. Y con el guru uno puede hacer todo. Si uno es sincero y se conecta con el guru, se puede hacer todo. Si no está el guru, uno no puede hacer nada. Krishnamacharya tenía unas padukas que eran de su guru, que las tenía y él siempre se las ponía en la cabeza en síntoma de humildad y respeto, ¿no? Claro. Prabhupada llevaba a su guru siempre presente en su corazón. Entonces, esa es la muestra, Prabhu. El yoga, en sus distintas ramas, es una ciencia. Y los gurús son esos científicos que nos muestran que el proceso es verdadero. Uno se puede dar cuenta de que un conocimiento es legítimo cuando ve al gurú, porque se da cuenta que todo lo que dice es real, ¿no? Que todo es comprobado, que uno puede evolucionar, que uno puede trascender cuando ve la pureza en los corazones de esas almas, ¿no? Y eso es fundamental. Por eso uno tiene siempre que aprender el bhakti, o el hatha, o lo que sea, o las artes marciales de alguien experimentado, ¿no? Que tenga ese shakti, esa energía. Sí, tal cual, tal cual. Santo, bueno, volvamos un poco a tu aventura personal, tu aventura del autodescubrimiento. Me decías que, bueno, desde chiquito siempre estuvieron los temas, pero bueno, en un momento se te cruzó un devoto. ¿Cómo fue ahí, a partir de ese momento, tu aventura hasta hoy? Todo lo que te dio conciencia de Krishna hasta este momento presente. Bueno, fue muy especial. A mí siempre me gustó leer, me gustaba escuchar música, entonces la literatura siempre compraba libros de poesía o de lo que sea. Entonces, o compraba yo un libro, o si de repente mis padres les pedía un libro, entonces como 2 por 3 hablábamos del karma y del alma y todo eso. Mi madre cuando subió Krishna Madhava al ómnibus, dijo, bueno, este se lo voy a llevar a Esto Jonathan. Es perfecto, viene perfecto. Esto es perfecto, le va a gustar. Y vos sabés que era una edición que se distribuía en Argentina, creo que se hacía en Mendoza. Eran los libros de antes, ahora la editorial es re linda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo fui a leer, estaba recopado, era el libro del karma, era chiquito, y había páginas en blanco. No. Porque se ve que el libro, claro, ¿viste? Se ve que el libro Una falla de edición. Tenía una pequeña falla, y yo dije, no, pero verdad, yo no me puedo quedar sin saber qué pasa acá. Entonces vi que atrás tenía la dirección y que decía Guayabo. Entonces un día estaba por el centro de Montevideo, muy cerquita de lo que es 18 de julio. Y dije, bueno, voy a indagar a ver qué pasa, a ver si puedo conseguir el libro bien. El libro completo. Cuando llego, estaba la música, ¿viste? ¿Qué están haciendo? Las cartas, ¿qué está haciendo esta gente? Entonces entro y estaba un devoto que también creo que tú conoces, se llama Nanda Prana Prabhu. Nanda Prana Gopaldas. Entonces estaba ahí con otro devoto y me dice, hola, sí, no sé qué. Y dije, mirá, tengo un libro acá que le falta unas hojitas, no sé qué. Y yo, está, mirá, bueno, está te lo podés llevar. Y está este otro, y me da lupa chambrita. Entonces me dice, bueno, está. Si se cuelga, se cuelga. Si no, no se cuelga. Bueno, Payambrita es un libro que al principio es intenso. Para arrancar es intenso. Y vos sabés que me llevé ese libro, dije que después iba a volver. Bueno, se abrió el altar, vi las deidades.
O sea, no me copaba eso mucho al principio, ¿viste? Claro. Me copaba más el conocimiento, pero me cayeron muy bien el incienso, a mí me gustaban los inciensos, la música, ¿viste? Las vestimentas, cantaban con Toti. Me gustó, me hacía acordar al budismo, ¿viste? Entonces dije, bueno, voy a volver. Y me llevé el libro y también a los 2 días me lo leí y volví. Y cuando volví me llevé el Sri Upanishad y así Muy bien. fue y ahora estoy hasta estos días, ¿no? Fue pasando el tiempo, me fui involucrando, fui haciendo servicio, me fui sintiendo cómodo, después Claro. conocí a maestro espiritual y bueno, y estamos acá desde el 2007 hasta ahora, Firmes. caminando, A caminando pesar ahí. a pesar del libro fallado del comienzo, estamos acá firmes. Sí, sí, es que vos sabés que lo tengo de recuerdo, es un libro muy especial, ¿no? Muy, muy bonito, sí. Bueno, Prabhu, vamos a ir cerrando por hoy. No sé si quedó algún temita que no hayamos tocado o querés hacer un cierre, algunas últimas palabras. Yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo y toda esta sabiduría, este No, conocimiento que nos has brindado. Para aprovechar el cierre, si querés decir alguna cosita más, adelante, Prabhu. no, el agradecido soy yo, a ti, al canal, la verdad que son muy lindos los videos, la propuesta, y simplemente invitar a toda la gente bueno, que practique yoga, bhakti, hatha, ¿no? Que son herramientas que permiten evolucionar nuestra conciencia, encontrar paz, armonía y conocernos, ¿no? No podemos conocer el afuera si no nos conocemos dentro. Claro. Entonces, parte de este conocimiento justamente incita esto, ¿no? Y más en estos tiempos que a veces son difíciles, que hay ansiedad, que hay tensión, ¿no? Necesitamos conectarnos, tener un canal en el cual la energía pueda fluir y que podamos concebir esa paz que todos necesitamos. Está muy bueno. Entonces, eso, ¿no? Yo siempre realizo que estas herramientas que permiten desarrollar nuestra conciencia siguen vigentes porque el estrés y la ansiedad lamentablemente siguen vigentes y cada vez es peor, ¿no? Pero por suerte esto es una alternativa que permite, ¿no? Poder alinearnos Tal en cual. tiempos tan complejos. Tal cual. Si alguien está escuchando, alguien del Uruguay está escuchando y quiere comunicarse con vos, Prabhu, ¿hay algún contacto, algún sitio web, alguna página, algún Instagram que puedas compartir? Sí, mirá, estamos en Instagram, Gopishvar Yoga. Gopishvar-yoga. Bueno, ahí a veces doy clases en vivo, subo algún contenido. Y bueno, y también por ahí también puede ser el contacto. Y bueno, y a las órdenes, ¿no? Para lo que cualquier persona necesita y por Instagram, viste que hoy en día con el mundo de la tecnología del internet, cualquier consulta, cualquier cosa, una clase, lo que sea, lo podemos compartir por ahí. Porque este conocimiento tiene que ser diseminado en todos los lugares, ¿no? Porque es sumamente necesario, desde los niños, a los adultos, a los ancianos, todos podemos practicar yoga, ya sea el tipo de yoga que queramos, bhakti, hatha, karma, jnana, lo que sea, para poder, ¿no? Encontrar la felicidad y la paz. Tal cual. Santo, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por este encuentro. No, muchas gracias a vos por todo, Prabhu. Muy lindo. Muchas gracias. Hare Hare Krishna. Krishna. Bueno, y nos vemos el jueves que viene. Hare Krishna a todos. Haribol.